Hola, ¿qué tal, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo? La paz del Señor sea con ustedes. Soy la pastora Carmen Abreu del Centro Misionero Internacional Sondrio, Italia. Junto a mi esposo, Lenín Castillo, estamos llevando el ministerio aquí en la ciudad de Sondrio. Tenemos una familia un poco grande, tenemos 6 hijos y aquí estamos para servirle. Queremos saludar a la Iglesia Cristiana Internacional de Ecuador, a los pastores William y Mariflor Ávila. Es un gusto, es un honor poder servirles, amados pastores. Un abrazo fuerte. Eh, tenemos, ya nos conocemos de persona, a los pastores lo conocemos, no conocemos. Yo no conozco la iglesia, mi esposo sí, porque ella estuvo allá. Pero aquí estamos para servirles. Esperemos al Señor si a Él le place poder un día visitarles. Amén. Yo quiero que primeramente oremos y después empecemos el tema que el Señor me había dado. Toda acción trae una consecuencia. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque aún en medio, Señor, de todo este tiempo, Señor, de todas estas aflicciones, Señor, de todas las cosas, Padre, que han pasado en este año, Padre, tú aún nos mantienes de pie, Señor, y aún estamos firmes, Señor. Gracias, Señor, por todo. Te pido en el nombre de Jesús que tomes el control, Espíritu Santo de Dios, que uses mi vida para bendecir a cada mujer que va a ver este video, Señor, y que seas tú, Señor, glorificándote, Padre, porque tuyo es el honor, la gloria por siempre. Amén. Bueno, vamos a comenzar, vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 17, y vamos a hablar de Josafat. Amén. Vamos a leer desde el capítulo 3 en adelante hasta el 5, para empezar. Amén. Y dice la palabra del Señor: y el Señor estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, y no según la obra de Israel. Por lo cual el Señor afirmó el reino en sus manos, y toda Judá dio a Josafat presente, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Las bendiciones siguen la obediencia, ¿verdad? Como vemos aquí, Josafat fue un hombre que anduvo en obediencia, caminó bajo los mandamientos del Señor, y caminar en obediencia le trajo bendiciones. Amén. Podemos ver que aquí en el capítulo 5 que dice que por lo cual el Señor afirmó el reino en sus manos, y a toda Judá dio a Josafat presente, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Podemos ver que cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios, entonces todo esto sucede. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? De este tema yo le puse que toda acción trae una consecuencia. Todas nuestras acciones traen una consecuencia, sea buena o sea mala, ¿verdad? Entonces vemos como aquí a Josafat tuvo una consecuencia de bendición a causa de, de su acción, ¿verdad? Porque él no solamente creyó, sino que lo puso en la práctica. Amén. Entonces, ¿qué hacer cuando las cosas nos salen mal? Vamos a ver. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues yo pienso que, según lo que hemos leído, lo primero que tenemos que hacer es levantar las manos y dar gracias. Porque cuando nosotros levantamos las manos a los cielos y le damos las gracias, lo estamos reconociendo a Dios, estamos reconociendo los años que Él nos ha cuidado, los años que hemos tenido salud, los años que nos ha protegido. Y todo ha sido porque por su gracia, aun sin nosotros merecerlo, hemos sido merecedores de tanta bendición. Cada día que nos alzamos, cada día que despertamos y podemos ver, estar vivo, es una gracia de Dios.
Entonces, yo pienso que lo primero que tiene que venir a nuestra vida es alabanza, es el deseo de adorar a nuestro Dios. Amén. Yo quiero que vayamos al libro de Filipenses 4, el verso 11. Y dice Pablo, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Y aquí también vemos en el libro de Job, en el capítulo 1, en el verso 21, que dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me lo dio, lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos como Pablo decía que él en toda circunstancia, en cualquier circunstancia que se encontrara, él daba gracias a Dios, él honraba a Dios, no importa la situación que estuviera viviendo. Y vemos como Job también. Job dice que si él vino desnudo del vientre de su madre y que todo, si el Señor todo se lo ha dado y todo se lo ha quitado, bueno, pues alabado sea su nombre. ¿Cuántas de nosotras hoy en día damos gracias a Dios por todo? ¿Cuántas de nosotras ponemos a Dios en primer lugar cuando nos alzamos de nuestra cama y vemos que estamos vivos y que nuestros hijos están bien, que nuestros esposos están bien? ¿Cuántas de nosotras, le damos la gracia a Dios? Amén. Dice que lo contrario de la alabanza es la queja, ¿verdad? Entonces cuando yo me quejo en medio de un desierto, le estoy diciendo que paso, que no me merezco pasar por esa situación, que no merezco vivir lo que estoy viviendo, ¿verdad? Porque la palabra dice que no hay un justo ni a uno. La palabra dice que todos hemos pecado, hemos hecho lo malo delante del Señor. Entonces no hay ni a un solo uno justo, ¿verdad? Los tiempos buenos de la prosperidad, la salud, esos son regalos que Dios nos da. Todas las cosas del tiempo de alegría, tiempo de gozarnos, que el Señor nos regala, son regalos que aún sin nosotros merecerlo, el Señor nos los da. Vemos como en Job capítulo 2, el verso 10 dice, ¿aceptaré solo las cosas buenas que vienen de mano de Dios y nunca lo malo? Tenemos que ser gratos a Dios en todo momento. Si podemos preguntar, Señor, ¿qué me quieres decir? O sea, con cada cosa que estamos viviendo, en vez de estar quejándonos, en vez de estar reprochándole al Señor, debemos preguntarle, Señor, ¿qué tú quieres que aprendamos de esto que estamos viviendo? ¿Qué quieres decirnos con esto que está pasando en mi vida? Porque es necesario muchas veces entender por qué, cuáles son el propósito de Dios para hacernos pasar por este desierto. Cuando el Señor llevó al pueblo de Israel al desierto, lo llevó para hacerle ver su corazón, para que viera que no solo de pan y de prosperidad vive el hombre. Lo llevó con propósito, ¿verdad? Bueno, no sé ustedes si conocen la palabra, o sea, lo que significa, el significado de la palabra desierto, pero en el griego quiere decir el lugar donde Dios habla. Ahí, tantas veces que nosotros estamos tan afanados, normalmente estamos viviendo una vida demasiado rápida, una vida que constantemente tenemos cosas de hacer y a veces estamos tan concentrados en los afanes de este mundo que no escuchamos a Dios. Venimos a Dios, ay Señor, gracias por este día, como una ametralladora y ya, y nos vamos. Pero no esperamos que Él responda, no esperamos que Él nos hable mientras estamos orando. Tantas veces hablamos solo nosotros y no dejamos que el Señor nos responda, ¿verdad? Entonces es necesario a veces
que el Señor nos pase y nos procese por el desierto para que podamos escucharlo, para que podamos, como hizo así con ese pueblo de Israel que los llevó al desierto para probar su corazón, porque también muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios con nuestra boca, pero con nuestra vida no le amamos, idolatramos, tenemos idolatría, ya sea un hijo, ya sea el esposo, ya sea el teléfono. La tecnología está acabando en cierta manera con la gente, y muchas personas son idólatras de sus teléfonos, de sus cosas, porque están el día entero ahí conectados y no tienen tiempo para conectarse a Dios. Solamente el domingo cuando vamos al culto, ¿verdad? O el día de la reunión cuando solemos ir a la congregación. Después estamos simplemente en nuestra manera de pensar y en nuestras cosas, y Dios solamente para ese día, pero no ocupa a Dios el primer lugar en nuestra vida cuando estamos así. Amén. Entonces, ¿para qué el Señor permite que nosotros entremos en el desierto? ¿Para qué? Para enseñarnos, para Él glorificarse. Vemos como Él fue que peleó y Él destruyó los enemigos de Josafat, ¿verdad? Él mismo peleó por ellos. Entonces, muchas veces estamos ahí, pero que yo no sé, pero que Dios pelea por ti. Pero ¿sabes cuándo? Cuando tú eres obediente, cuando tú estás dispuesta, ¿verdad?, a que Él sea tu Señor, a cuando tú estás dispuesta a que sea Dios verdaderamente el que pelee la batalla por ti. También otro punto es el por qué. ¿Cuál es la causa? ¿Qué puerta hay abierta en mi vida? ¿Por qué permites que el enemigo me ataque? Muchas veces hacemos esas preguntas, ¿verdad? Y nos preguntamos, Señor, ¿pero por qué me está aconteciendo esto? ¿Por qué estoy siendo pasada por este proceso? Y no entendemos que son propósitos de Dios, ¿verdad? Pero yo quiero que vayamos a Gálatas 6, el verso 7, y dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Entonces, también en Primera de Corintios, el capítulo 10, habla mucho de los pecados, como de la idolatría, fornicación, murmuración. Pueden leerlo si quieren. Pero el verso 11 dice: esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia. Entonces, todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para que nosotros de esas vivencias que estuvieron ellos aprendamos. Y yo sé que muchas de esas vivencias también nosotros las hemos pasado y las hemos vivido. Amén. El Señor nos enseña que tenemos que sembrar bien, porque si no, vienen las consecuencias. El enemigo está siempre buscando por dónde atacarnos. Entonces, si nosotros permitimos que Él tome alguna ocasión, o nosotros abrimos alguna puerta, entonces eso va a hacer que el enemigo tome ventaja, ¿verdad? Entonces vemos en el libro de Job, en el capítulo 1, verso 28, dice: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Luego vemos en el verso 9, ¿verdad? En el capítulo 1, en el verso 9, vamos a ver ahí cómo le responde Satanás, ¿verdad? Le dice: pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él y de su casa y de su propiedad.
¿qué hizo Satanás? Primeramente le enumeró cada uno de los beneficios y de las bendiciones que Job tenía. Y le insinuaba a Dios que Job amaba a Dios porque él le protegía, porque Dios le guardaba de todo mal, ¿verdad? Entonces, en el verso 11 le dice, pero ten por seguro que si tú le quitas lo que él tiene, él te va a maldecir en tu cara. Y vemos como, sabemos ya la historia de Job, yo sé que muchas de ustedes la conocen, vemos que el Señor le quitó la protección y le dio el permiso a Satanás para atacarlo. Y dice la palabra que en un solo día Job perdió todo, sus hijos, sus sirvientes, su ganado, su riqueza. Dios quitó la protección de Job. Pero ustedes han llegado a pensar, no lo sé si alguna de ustedes ha meditado en esta palabra y han pensado, pero si si Job era tan correcto, ¿cómo es posible que Dios quitara la protección de él, así por así? Podemos ver que Job también tenía una debilidad y le había dado un derecho a las tinieblas. ¿Y cuál derecho sería ese? Recordemos que en el cielo hay una corte donde todos van delante del Señor. Van todos los ángeles, pero también va Satanás, ¿verdad? Y vemos cómo Job tenía una puerta abierta. Una de las puertas abiertas que tenía Job, al número 1 que yo voy a mencionar, es que tenía temor. Eso lo podemos encontrar en Job capítulo 3, verso 25, y dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me aconteció lo que temía. ¿Cuáles son tus temores en este día de hoy? ¿Por qué esas son puertas que el enemigo está tomando ocasión, el temor, en este tiempo? Ustedes saben que ahora mismo anda un brote de esa enfermedad del coronavirus, y eso es algo que ha atemorizado al mundo entero, y hay mucha gente con mucho temor de salir a la calle, de hacer cosas, porque tienen temor a contagiarse, ¿verdad? Con el coronavirus. Pero dice aquí que a Job le aconteció lo que él tanto se temía. Entonces vemos que Job era un hombre intachable, era un hombre que oraba, era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre que siempre quería estar en obediencia a Dios, ¿verdad? Pero vemos en un segundo punto que tenía unos hijos que eran mundanos, ¿verdad? La mundanidad de sus hijos. En Job 1, del 4 al 5, dice que ellos celebraban fiestas terribles. Y de seguro que, bueno, me imagino yo que no eran fiestas del agrado de Dios, porque eran fiestas de 3 o 4 días y con alcohol, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que todas todo eso que Job había vivido, eh, todas esas cosas, él dice que todos los días hacía sacrificio por sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué él hacía sacrificio? Porque él sabía que sus hijos no estaban en obediencia a Dios, ¿verdad? Él decía, por si acaso sus hijos pecaban, entonces él hacía sacrificio por ellos, pero siempre con un temor, porque él tenía temor de Dios. Él quería hacer siempre lo correcto, pero sus hijos no. Otra puerta también que había era su esposa. Ella no amaba a Dios. Vemos como en Job 2:9 ella le dice, ¿todavía mantiene tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, esa misma palabra podíamos ver que Satanás le había dicho a Dios. ¿Y quién fue usada por Satanás? La esposa de Job. O sea, ella se dejó usar porque dice la palabra que de lo que está lleno nuestro corazón, de eso habla la boca.
¿entiendes? Entonces, muchas veces, por más que nos queramos comportar como ángeles, ¿eh? siempre saldrá afuera la verdadera personalidad que tenemos dentro. Porque como dice, lo que está lleno en nuestro corazón, de eso va a hablar la boca. Amén. Sabemos que ya el pobre Job no se podía divorciar porque ya estaba casado con esta mujer, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál fue su pecado? Que quizás antes de casarse no consultó a Dios. ¿eh? Muchas veces estamos ahí y nos atrae el chico de la iglesia y ay qué bonito, y mira cómo canta, y mira cómo toca la guitarra, y mira cómo toca el piano, y mira cómo es, y mira cómo predica, wow, cuánta unción. Pero es el hombre que Dios tiene para ti. ¿Mm? Eso es, eso es, eso es un asunto primeramente espiritual. ¿Mm? Es espiritual. Entonces, antes de tomar esa decisión de casarte, mujer, primero ora, ora y que estén seguros verdaderamente de que tú eres la mujer, tú vas a ser esa ayuda idónea para ese hombre, pero de que ese hombre también te va a amar y que van a hacer ese complemento. Amén. Porque Dios lo que da, lo da bueno. Pero muchas veces, como decía, toda acción trae una consecuencia. Nosotros nos desesperamos, nos dejamos llevar por las pasiones de este mundo, por esta carne. Ay, que mira cuántos años yo tengo y que todavía no me he casado y se dejan llevar. Otras, ay no, ya es el tiempo. Pues, o sea, son muchas cosas que pensamos y no actuamos bajo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos casamos con esa persona que no es la que el Señor tiene para ti, entonces vienen las consecuencias. Porque recordemos que tenemos el libre albedrío. Nosotros somos libres, el Señor nos hizo libres para decidir. Así como decidió Eva, ¿verdad? Y así como tantas mujeres que hay en la palabra de Dios han tomado también decisiones buenas también, decisiones que le han llevado a tener victoria en sus vidas, ¿verdad? Entonces, pero también podemos ver otras que han tomado decisiones o se han desesperado antes de tiempo, como vimos a Sara, ¿verdad? Que el Señor le dio una promesa, pero ella, ¿qué hizo? Ella se desesperó, ¿verdad? Porque ya habían pasado el tiempo y ella veía que no se cumplía, entonces ella quiso actuar quiso accionar ella en su fuerza y en su voluntad. Y ahí es cuando le da a Agar por mujer a su esposo. Entonces de ahí ustedes saben todo lo que ha venido, ¿verdad? Que son dos pueblos y totalmente uno contrario del otro. Uno le sirve a Dios en vez el otro no. Entonces, toda acción trae una consecuencia a nuestras vidas. Entonces, tenemos que tener claro, tenemos que mirar verdaderamente cuando tenemos algo que hacer. Tenemos que dejar de actuar por impulso y por nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y más nosotras las mujeres que muchas veces nos dejamos llevar fácilmente. Los sentimientos nos traicionan y, y tomamos malas decisiones. Primeramente, pongámonos en las manos de Dios y oremos y metámonos con Él, porque Él sí nos va a ayudar a tomar la decisión correcta y sí vamos a poder tener esa acción y las consecuencias serán buenas, serán consecuencias de bendición, así como le pasó a Josafat. Amén. Vamos, dice en el libro de Gálatas 6:7 que nadie puede burlarse de Dios, que es imposible que se burle la justicia humana y librarse, pero de Dios nadie, o sea, nosotros podemos librarnos de la justicia humana, pero de la justicia de Dios nadie se podrá librar. Todos, todos, de una manera o de otra, unos adelante, otros atrás, otros primero, otros, pero todos de la justicia de Dios, ninguno nos podemos burlar ni nos podemos salvar, todos vamos a ser alcanzados
sea unos adelante, otros atrás, pero todos vamos a ser alcanzados por la justicia de Dios. Amén. Y todo el mundo va a pagar las consecuencias de sus actos. Amén. Entonces dice en Mateo 26:52, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada perecerán. El que no se arrepiente, el que no toma la decisión, porque es una decisión, de arrepentirse, de volverse de su mal camino, perecerá, como dice aquí. Porque ¿qué pasó aquí? Que el que dice al que mata espada muere. Y yo pienso que muchas de nosotros también ha visto eso en nuestra vida. ¿Cuántas personas hemos visto que han llevado una mala vida de esos mismos, de cuchillos y de cosas y de problemas en las calles, y así han muerto? Y la verdad es que es doloroso, no es algo bonito, pero es una muerte cruel. Pero también esas personas quizás antes de irse también se llevaron muchas personas a la muerte. Entonces, como dice la palabra, el que a hierro mata, a hierro muere. Pero en vez, si nosotros nos arrepentimos, tomamos al Señor, nos arrepentimos, nos humillamos, siempre tendremos una consecuencia, ¿verdad? Pero el Señor nos perdona, ¿verdad? Y de verdad que es otra la historia, que es como cambia la historia. Amén. Dice en Proverbios 13:6, la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastorna al pecador. La maldad arruina, acaba mal. Los infieles podrán ser con desgracia, suicidio o pobreza. Existen mil cosas como pagarán su maldad, ¿verdad? Pero la justicia divina siempre se hará. Dios siempre hará su justicia. Amén. En Lucas 18, verso 7, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderle? Esa es la justicia verdadera, la que nos protege. Esa es la justicia que nos ha alcanzado por su gracia, por su misericordia, pero también porque nosotras un día tomamos la decisión de seguirle a Él, de servirle a Él, ¿verdad? Entonces ahí Dios ha tomado la justicia en sus manos y es quien nos guía, es quien nos protege, ¿verdad? Entonces dice la palabra que no nos cansemos de hacer el bien, que todo lo que nosotros cosechamos, eso vamos a sembrar. Todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Entonces, para avanzar un poco en el libro de Crónicas, ¿verdad? Capítulo 19. Amén. Capítulo 19, verso 2 y 3. Vamos a leer. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananías, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen al Señor. Pues la ira de la presencia del Señor será sobre ti por ellos. Pero se han hallado en ti buenas cosas, porque has quitado de la tierra de los bosques y has preparado tu corazón a buscar a Dios. Amén. Entonces vemos cómo estaba el Señor disgustado con Josafat, porque él había hecho una alianza con el rey Acab. Y habrían repercusiones, había una consecuencia de esto, ¿verdad? Por lo que él había hecho. Pero dice aquí que aún en medio de todo eso, el Señor le dice, pero se ha hallado en ti buenas cosas, porque has quitado de la tierra de los bosques. ¿Qué ha quitado? Él quitó la idolatría, ¿verdad?
todas esas imágenes que había en ese tiempo, todas esas imágenes que había en ese tiempo, en, en esos bosques, en esos montes, Josafat la había quitado, ¿verdad? Entonces el pecado de Josafat, que hizo alianza con Acab, rey de Israel, ¿eh? Uno de los peores reyes, ¿verdad? Porque unió a su hija en matrimonio con Acab, ¿verdad? En segunda de Crónica 18:1. Este pecado perjudicó tanto al pueblo de Judá por muchos años, ¿verdad? Pero también entendemos de que no todo lo que sucede también en nuestras vidas es causa de pecado, ¿verdad? No todas las enfermedades son causa de pecado, ¿verdad? Pero si buscamos a Dios, tenemos que pedir al Señor un discernimiento y que tengamos mucho cuidado al juzgar a otros, ¿verdad? Cuando están pasando por esos desiertos, cuando están viviendo esas aflicciones, cuando están viviendo esos procesos que el Señor nos permite, porque cada una de nosotras no hay ni una sola sierva de la que me está escuchando que me puede decir: yo nunca he vivido una aflicción o nunca he estado en un desierto, porque entonces no sería llamada hija de Dios, porque si el Hijo de Dios que vino y murió por ti, por mí, dice que pasó de todo en este mundo, dice, ¿cuánto más ustedes? Entonces todos tenemos que pasar y vivir desiertos, pasar momentos de aflicción y pasar estas cosas. Dice que cuando Josafat descubrió su pecado, ¿qué hizo él? Se arrepintió. Y el Señor le devolvió la unción y peleó por él. En segunda de Crónicas, capítulo 20, ¿verdad? Vemos aquí en el verso 21. Y había consejo con el pueblo. Puso algunos que cantasen al Señor y alabasen en la hermosura de la santidad, mientras que salía la gente armada. Y dijesen: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y comenzaron con clamor y con alabanza. Puso al Señor contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, la emboscada de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Pues los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlo y destruirlo. Y como vieron acabado a los montes de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Entonces, podemos ver cómo Dios le dio la victoria a Josafat, ¿verdad? Él no tuvo que pelear ni siquiera. Pero, ¿qué él hizo en medio de todo eso? Él dice aquí que clamó y que cantó, que cantaron, que alabaron, ¿verdad? Mientras ellos adoraban, mientras ellos clamaban, mientras ellos se postraban ante Dios, mientras ellos iban: Señor, henos aquí, Padre. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias por amarnos primero. Gracias porque tú eres fiel. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, porque me perdonaste, Padre. Perdonaste mis pecados. Perdonaste, Señor, toda mi iniquidad, Señor. Me sacaste, Señor, de ese fango cenagoso donde yo vivía. Y me traíste a tu luz admirable, para contemplar tu gloria, para contemplar la hermosura de tu santidad. Qué lindo es el Señor. De verdad que es maravilloso poder ver cómo el Señor, cuando nosotros nos arrepentimos, venimos con un corazón contrito y humillado, Él dice la palabra que Él no lo desprecia. Y así es. Entonces, Él pelea por nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero que todo, darle gracias. En todo momento, en todo lugar. No importa la situación en la que te encuentres. Demos gracias al Señor. Glorifiquemos su nombre. Exaltémoslo por los siglos. Ahora mismo
le voy a dar este pequeño testimonio. Nosotros, mi esposo y yo y mi familia, estamos encerrados con el COVID-19. Y la verdad ha sido un poco difícil, ¿verdad? Porque tú te sientes mal, dolencias en tu cuerpo. eh, es como una, bueno, a nosotros nos ha dado así, yo sé que hay diferentes, hay muchas personas que le ha dado quizá de otra manera. A nosotros nos ha dado como una influencia, ¿verdad? Como una gripe, y nos ha dado dolor en todo nuestro cuerpo, un dolor fuerte en cada coyuntura de los huesos. eh, un poco de tos, sí, los primeros días. Bueno, fiebre, no, bueno, 37 y algo los primeros días también que nos dio a cada uno. Pero cuando mi hija fue la primera que salió positiva, ella trabaja en una casa de ancianos, y ahí se dio un brote de COVID y salió positiva. Y me dice, mami, yo creo que hasta yo lo tengo. Bueno, pues nos encerraron en la casa y luego le hicieron las pruebas a varios de mis hijos, ¿verdad? Y salieron positivos. Bueno, pues yo feliz en cierta manera porque dije, bueno, Señor, si así tú lo permitiste, pues que este tiempo sea para glorificar tu nombre, sea para exaltarte. No importa en las condiciones. De verdad que habían días que uno se sentía propio, como que le cayó una montaña encima. Pero igual nos levantábamos y adorábamos y bendecíamos a Dios. Estamos todavía en este tiempo. Y aquí estoy yo. Estoy aquí mandándole esta palabra que espero que sea de gran bendición para ustedes. Pero les quiero decir algo, mis amados. Cuando más el enemigo quiera meterte en tentación, o quiera, o también tengas pruebas, o también estés en el desierto, o tengas cualquier situación, la primera cosa que tienes que poner adelante es a nuestro Rey, es a nuestro Dios, porque Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y todas las decisiones que tengamos que tomar, la tomaremos con la sabiduría de Dios. Amén. Yo, este tiempo hemos estado eh, meditando en su palabra, hemos estado orando, aún en medio de las dolencias, aún en medio de todo. Entonces, yo les invito, mis amadas, a que antes de tomar una acción, primeramente pensemos si es lo que Dios quiere para nuestras vidas, si es la decisión correcta, si es la decisión que Dios te ha dicho, sí, hazlo. Si no, espera en el Señor, espera con paciencia, porque Él te dará la respuesta a su tiempo. Recuérdate que Él no llega ni antes ni después. Él llega siempre en el momento exacto. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a terminar orando para despedirnos. Les envío un fuerte abrazo, les bendigo en el nombre de Jesús y doy gracias a Dios por sus vidas. Gracias, Padre amado, bendito sea tu nombre por este tiempo, Señor, que me permite, Señor, Padre Santo, predicar tu palabra. Bendito Dios, danos, Señor, sabiduría, danos, Señor, discernimiento. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, ser esas siervas, Señor, esas hijas tuyas, Señor amado, que te honren en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia, Padre Santo. Que todas nuestras acciones, Padre Santo, puedan producir consecuencias de bendición, Señor amado. Y perdónanos, Señor, por aquellas acciones, Señor, que hemos cometido, Padre, que han traído, Señor, Padre Santo, han traído dolencia, han traído sufrimiento, Padre, a nuestras vidas, Señor amado. Te pido, Padre Santo, que endereces nuestras vidas, Señor, que nos ayude a caminar en santidad y en justicia. En el nombre de Jesús. Les bendigo, un abrazo, bendiciones para todos allá. Les amamos. Un abrazo a mi pastora Mari. Bendiciones.